Soo-jin es un joven pobretón en busca de un sueño. Por esta razón, se muda a un departamento bastante económico, donde no puede hacer sus necesidades cómodamente y la pintura está deshecha. Afortunadamente, sus mejores amigos lo apoyan en todas sus decisiones. Ellos solían ser una banda llamada Tomcat, pero ahora solo él puede dedicarse a la música. Por la noche, su nuevo hogar se torna un tanto oscuro, ya que él escucha voces y ruidos muy extraños que no lo dejan dormir. Abrumado, escapa de la casa y a la mañana siguiente descubre que tiene una no vecina loquísima. Ya les explico el no. Ella se llama Hon Rani. Es una joven ricachona bastante tranquila, pero que se ha mudado de su casa por problemas con su madre. Si bien parece desquiciada, Rani tiene una hermana que se preocupa por su salud y además está medicada. Lejos de ser una psicópata, ella solo quiere que Soo-jin se vaya. Resulta que Rani no está en el mismo edificio que Soo-jin, sino que sus edificios son continuos y como los dueños no se llevan bien, no llegaron a un acuerdo para insonorizar las paredes. Cuando Soo-jin comprende que no hay entes paranormales, comienza una odisea para contrarrestar la negatividad de su vecina. De ambos lados hacen ruido y el muchacho utiliza todos los instrumentos que solía usar la banda. Nada funciona hasta que una tarde él pone un metrónomo cerca de la pared. Parece ser inofensivo, pero Rani no lo puede soportar y desiste de hacerle la vida imposible. Ellos acuerdan tener 4 horas del día para cada uno. Al fin consiguen una paz, pero esta no dura mucho, ya que los amigos de Soo-jin aparecen. Ellos destruyen la calma e inclusive el orgullo de Soo-jin. Resulta que los amigos del joven artista querían divertirse. Si bien uno de ellos sabía sobre el trato con la vecina, no pudo controlarlos y terminaron haciendo una escena bochornosa y contándole todos los problemas al supuesto espíritu. Esto ayuda a Rani a comprender a su vecino, tanto que a la mañana siguiente, mientras él se siente fatal y avergonzado, Rani le permite tomarse todo el tiempo que quiera para practicar, ya que él debía presentarse en un concurso. Al rato Rani recibe a su hermana, la cual quería conocer a Soo-jin, pero este asiste a una boda de un amigo y luego lo llevan a una fiesta donde sin esperarlo se encuentra con su ex. Soo-jin no quiere recordar su pasado juntos, pero cuando regresa a su casa, Rani se percata que él no tiene buenos ánimos. Resulta que su ex le dijo que se casará y como él sabe que su novio tiene bastante dinero, se siente inferior. Inesperadamente, Rani lo termina ayudando diciendo las palabras justas: nadie está por detrás de nadie, todos vamos a nuestro ritmo. Sus palabras llegan al corazón y mente de Soo-jin, quien se sienta a componer y al día siguiente se presenta teniendo una audición perfecta y clasificando para una nueva instancia. Esto lo alegra y él quiere cenar con ella, pero ahora Rani es la que se siente fatal, ya que debe presentarse en la corte. Si bien Soo-jin quiere ayudarla, ella se conforma con una simple charla cerca de la pared tomando unos tragos. Al día siguiente deja su departamento y se despide de Soo-jin para luego verle la cara a su antiguo jefe y negociar la propiedad intelectual de un diseño que ella creó. Como había tomado sus medicamentos, los cuales no ingería desde la llegada de Soo-jin, toma todo con calma y negocia un porcentaje igual para ambas partes. Al regresar a su casa le cuenta qué sucedió y Soo-jin decide vengar a su vecina, por lo que le pide ayuda a su grupo de amigos y en un santiamén ponen en ridículo al antiguo jefe de Rani que se encontraba en el gimnasio. Ellos fingen ser entrenadores y le exigen cargar más peso a este hombre, además le ponen laxante en la bebida. Cuando Rani se entera de lo que hizo y como ahora el empresario es el hazmerreír de toda la red, se lo agradece, pero esta vez ella es doblemente sorprendida, porque luego de unos tragos, Soo-jin le pide que sea su novia, aunque no se verán hasta que el concurso termine, para así poder conocerse mejor. Ahora son una pareja y hasta tienen citas virtuales y se imaginan visitando todos los lugares que encontraron en internet. Como para formalizar su relación, la parejita se reúne con la hermana mayor de Rani y el mejor amigo de Soo-jin. Ellos pasan una velada espléndida y cada uno se conoce mejor. Si bien el amigo de Soo-jin se pone un tanto candente con sus palabras, esto no arruina la noche. Luego de una buena cena, los problemas se avecinan gracias a un mensaje que Rani recibe de su ex jefe. Resulta que quiere hacer un nuevo proyecto con su personaje, pero necesita de su autorización. Esto la tiene bastante nerviosa y más nerviosa se pone cuando aparece la ex de Soo-jin en el edificio.
Si bien él evita que su ex entre al departamento, se pierde toda la tarde con ella, mientras Rani, nerviosa, tiene una breve reunión con su ex jefe, quien quiere obligarla a firmar un contrato, pero ella no puede hacerlo ya que sus miedos aparecen de nuevo. Sin su pareja a su lado, ella se medica y recae. Afortunadamente su hermana la ayuda, pero deja de hablar con Sunjin. Este último tuvo una entrevista, pero su cabeza estaba pensando en Rani, así que no prestó tanta atención. Al regresar a la casa, él descubre el estado de su amada, por lo que decide tomar una gran decisión: darle unos buenos golpes al molesto ex jefe de Rani. Esto empeora las cosas ya que ella se enfurece por la precipitada idea de Sunjin, pero Rani no comprende que él se enteró del contrato fraudulento y recibió un pedido especial de su cuñada. Ellos tienen su primera pelea y cada uno hace sus cosas aparte. Mientras Sunjin trata de grabar un vlog que le pidieron desde el evento, ella pasa por la casa de sus padres y luego regresa al departamento para comenzar el proyecto que tanto deseaba su ex jefe. Rani sabe que puede perder la licencia de su personaje, pero decide no hacerle caso a su novio. Como ahora están peleados, ya no se hablan ni se comportan como antes, y además regresaron a tener la regla de utilizar el tiempo fraccionado, por lo que, cansado de no poder practicar ni grabar, Sunjin se va de la casa. Luego de unos días, el amigo del muchacho aparece para llevarse la cámara y Rani le pide un favor. Después de varios meses, ambos deben presentarse en sus respectivos trabajos, pero Sunjin recibe una sorpresa de último momento. Descubre que su novia ha dejado un mensaje grabado. Si bien no le ve su rostro, ella le dice lo mucho que lo ama y se disculpa por su discusión. Además le remarca que ahora comprende con claridad por qué se comportó como se comportó. Mientras tanto, Rani se presenta con su diseño terminado y dispuesta a firmar el contrato. Su jefe, emocionado por ver lo que trajo, descubre que ella lo ha engañado. Nunca preparó el personaje, ya que no piensa vendérselo. En su lugar le regaló una figura de cuando todos lo vieron tirándose gases por relaxante. Luego de muchos días, Sunjin se presenta algo nervioso, pero en paz, ya que escuchó el mensaje de su novia. Luego de cantar por unos minutos, los jueces no le dan buenas noticias y él sabe que no clasificará, por lo que se escapa del estudio y corre a ver a su amada. Como si el destino los quisiese juntos, ellos se encuentran en la calle y por fin están cara a cara. Antes de que termine la película, vemos que Sunjin rompe la pared y se reúne con su novia y su cuñada, la cual se lleva bastante bien con uno de sus amigos. Y hasta aquí el resumen de Mi peor vecino. Bueno, es una película bastante entretenida, tiene un ritmo lento, pero creo que antes de llegar a la mitad ya nos dieron todo lo necesario para comprender a cada personaje. En general me pareció muy buena, tiene pocos baches argumentales, como por ejemplo que ella lo reconoció sin haberle visto la cara, lo rápido que se hicieron novios, si él había entrado a su casa cuando ella estaba mal y otras cositas más. Pero bueno, no creo que afecten tanto la historia, salvo lo que como ella lo conocía. Dentro de todo me pareció muy buena y entretenida. Si tienen tiempo una tarde, mírensela, no dura más de 2 horas, así que no quiero decir que es mis favoritas, pero tiene un rinconcito en mi corazón. En fin, si le tengo que poner un puntaje, le pongo un 7,9. Espero sus opiniones en los comentarios, no se olviden de recomendar, compartir y nos vemos en otro video.